de la geometría, geografía, aritmética y música que alcanzaron. De la geometría supieron mucho porque les fue necesario para medir sus tierras, para las ajustar y partir entre ellos, mas esto fue materialmente, no por altura de grados ni por otra cuenta especulativa, sino por sus cordeles y piedrecitas por las cuales hacen sus cuentas y particiones que, por no atreverme a darme a entender, dejaré de decir lo que supe de ellas. De la geografía supieron bien para pintar y hacer cada nación el modelo y dibujo de sus pueblos y provincias que era lo que habían visto, no se metían en las ajenas. Era extremo lo que en este particular hacían. Yo vi el modelo del Cozco y parte de su comarca con sus 4 caminos principales, hecho de barro y piedrezuelas y palillos, trazado por su cuenta y medida, con sus plazas chicas y grandes, con todas sus calles anchas y angostas, con sus barrios y casas, hasta las muy olvidadas, con los 3 arroyos que por ella corren, que era admiración mirarlo. Lo mismo era ver el campo con sus cerros altos y bajos, llanos y quebradas, ríos y arroyos, con sus vueltas y revueltas que el mejor cosmógrafo del mundo no lo pudiera poner mejor. Hicieron este modelo para que lo viera un visitador que se llamaba Damián de la Bandera, que traía comisión de la Chancillería de los Reyes para saber cuántos pueblos y cuántos indios había en el distrito del Cozco. Otros visitadores fueron a otras partes del reino a lo mismo. El modelo que digo que vi se hizo en Muina, que los españoles llaman Moina, 5 leguas al sur de la ciudad del Cozco. Yo me hallé allí porque en aquella visita se visitaron parte de los pueblos e indios del repartimiento de Garcilaso de la Vega, mi señor. De la aritmética supieron mucho y por admirable manera que por nudos dados en unos hilos de diversos colores daban cuenta de todo lo que en el reino del Inca había de tributos y contribuciones por cargo y descargo. Sumaban, restaban y multiplicaban por aquellos nudos y, para saber lo que cabía a cada pueblo, hacían las particiones con granos de maíz y piedrezuelas, de manera que les salía cierta su cuenta. Y como para cada cosa de paz o de guerra, de vasallos, de tributos, ganados, leyes, ceremonias y todo lo demás de que se daba cuenta, tuviesen contadores de por sí y estos estudiasen en sus ministerios y en sus cuentas, las daban con facilidad, porque la cuenta de cada cosa de aquellas estaba en hilos y madejas de por sí como cuadernos sueltos y aunque un indio tuviese cargo como cantador mayor, de 2 o 3 o más cosas, las cuentas de cada casa estaban de por sí. Adelante daremos más larga relación de la manera del contar y cómo se entendían por aquellos hilos y nudos. De música alcanzaron algunas consecuencias, las cuales tenían los indios collas o de su distrito, en unos instrumentos hechos de cañutos de caña, 4 o 5 cañutos atados a la par. Cada cañuto tenía un punto más alto que el otro, a manera de órganos. Estos cañutos atados eran 4, diferentes unos de otros. Uno de ellos andaba en puntos bajos y otro en más altos y otro en más y más, como las 4 voces naturales, tiple, tenor, contraalto y contrabajo. Cuando un indio tocaba un cañuto, respondía el otro en consonancia de quinta o de otra cualquiera, y luego el otro en otra consonancia y el otro en otra, unas veces subiendo a los puntos altos y otras bajando a los bajos siempre en compás. No supieron echar glosa con puntos disminuidos, todos eran enteros de un compás. Los tañedores eran indios enseñados para dar música al rey y a los señores vasallos que, con ser tan rústica la música, no era común, sino que la aprendían y alcanzaban con su trabajo. Tuvieron flautas de 4 o 5 puntos como las de los pastores, no las tenían juntas en consonancia, sino cada una de por sí, porque no las supieron concertar. Por ellas tañían sus cantares, compuestos en verso medido, los cuales por la mayor parte eran de passions amorosas, ya de placer, ya de pesar, de favores o disfavores de la dama. Cada canción tenía su tonada conocida por sí, y no podían decir 2 canciones diferentes por una tonada, y esto era porque el galán enamorado, dando música de noche con su flauta, por la tonada que tenía decía a la dama y a todo el mundo el contento o descontento de su ánimo conforme al favor o disfavor que se le hacía, y si se dijeran 2 cantares diferentes por una tonada, no se supiera cuál de ellos era el que quería decir el galán. De manera que se puede decir que hablaba por la flauta. Un español topó una noche a deshora en el Cozco una india que él conocía, y queriendo volverla a su posada, le dijo la india: «Señor, déjame ir donde voy. Sábete que aquella flauta que oyes en aquel otero me llama con mucha pasión y ternura, de manera que me fuerza a ir allá. Déjame, por tu vida, que no puedo dejar de ir allá, que el amor me lleva arrastrando para que yo sea su mujer y él mi marido».
Las canciones que componían de sus guerras y hazañas no las tañían porque no se habían de cantar a las damas ni dar cuenta de ellas por sus flautas, cantábanlas en sus fiestas principales y en sus victorias y triunfos en memoria de sus hechos hazañosos. Cuando yo salí del Perú, que fue el año de 1560, dejé en el Cozco 5 indios que tañían flautas diestrísimamente por cualquiera libro de canto de órgano que les pusiesen delante. Eran de Juan Rodríguez de Villalobos, vecino que fue de aquella ciudad. En estos tiempos, que es ya el año de 1602, me dicen que hay tantos indios tan diestros en música para tañer instrumentos que donde quiera se hallan muchos. De las voces no usaban los indios en mis tiempos porque no las tenían buenas, debía de ser la causa que, no sabiendo cantar, no las ejercitaban, y por el contrario había muchos mestizos de muy buenas voces. La poesía de los incas amantas, que son filósofos, y jarahuicus, que son poetas. No les faltó habilidad a los amautas, que eran los filósofos, para componer comedias y tragedias que en días y fiestas solemnes representaban delante de sus reyes y de los señores que asistían en la corte. Los representantes no eran viles, sino incas y gente noble, hijos de curacas y los mismos curacas y capitanes, hasta maeses de campo, porque los autos de las tragedias se representaban al propio, cuyos argumentos siempre eran de hechos militares, de triunfos y victorias, de las hazañas y grandezas de los reyes pasados y de otros heroicos varones. Los argumentos de las comedias eran de agricultura, de hacienda, de cosas caseras y familiares. Los representantes, luego que se acababa la comedia, se sentaban en sus lugares conforme a su calidad y oficios. No hacían entremeses deshonestos, viles y bajos. Todo era de cosas graves y honestas, con sentencias y donaires permitidos en tal lugar. A los que se aventajaban en la gracia del representar les daban joyas y favores de mucha estima. De la poesía alcanzaron otra poca, porque supieron hacer versos cortos y largos, con medida de sílabas, en ellos ponían sus cantares amorosos con tonadas diferentes, como se ha dicho. También componían en verso las hazañas de sus reyes y de otros famosos incas y curacas principales, y los enseñaban a sus descendientes por tradición, para que se acordasen de los buenos hechos de sus pasados y los imitasen. Los versos eran pocos, porque la memoria los guardase, empero muy compendiosos, como cifras. No usaron de consonante en los versos, todos eran sueltos. Por la mayor parte semejaban a la natural compostura española que llaman redondillas. Una canción amorosa compuesta en 4 versos me ofrece la memoria. Por ellos se verá el artificio de la compostura y la significación abreviada, compendiosa, de lo que en su rusticidad querían decir. Los versos amorosos hacían cortos porque fuesen más fáciles de tañer en la flauta. Holgara poner también la tonada en puntos de canto de órgano para que se viera lo uno y lo otro, mas la impertinencia me excusa del trabajo. La canción es la que se sigue y su traducción en castellano. Cailla yapi al cántico puñunqui quiere decir, dormirás chaupituta medianoche samusa que yo vendré. Y más propiamente dijera, veniré, sin el pronombre yo, haciendo 3 sílabas del verbo como las hace el indio, que no nombra la persona, sino que la incluye en el verbo por la medida del verso. Otras muchas maneras de versos alcanzaron los incas poetas, a los cuales llamaban jarauec, que en propia significación quiere decir inventador. En los papeles del padre Blas Valera hallé otros versos que él llama espondaicos. Todos son de a 4 sílabas, a diferencia de estotros que son de a 4 y a 3. Escríbelos en indio y en latín, son en materia de astrología. Los incas poetas los compusieron filosofando las causas segundas que Dios puso en la región del aire, para los truenos, relámpagos y rayos, y para el granizar, nevar y llover, todo lo cual dan a entender en los versos como se verá. Hiciéronlos conforme a una fábula que tuvieron, que es la que se sigue. Dicen que el hacedor puso en el cielo una doncella, hija de un rey, que tiene un cántaro lleno de agua para derramarla cuando la tierra la ha menester, y que un hermano de ella lo quiebra a sus tiempos, y que del golpe se causan los truenos, relámpagos y rayos. Dicen que el hombre los causa, porque son hechos de hombres feroces y no de mujeres tiernas. Dicen que el granizar, llover y nevar lo hace la doncella, porque son hechos de más suavidad y blandura y de tanto provecho. Dicen que un inca poeta y astrólogo hizo y dijo los versos, loando las excelencias y virtudes de la dama, y que Dios se las había dado para que con ellas hiciese bien a las criaturas de la tierra.
La fábula y los versos dice el padre Blas Valera que halló en los nudos y cuentas de unos anales antiguos que estaban en hilos de diversos colores, y que la tradición de los versos y de la fábula se la dijeron los indios contadores que tenían cargo de los nudos y cuentas historiales, y que, admirado de que los amautas hubiesen alcanzado tanto, escribió los versos y los tomó de memoria para dar cuenta de ellos. Yo me acuerdo haber oído esta fábula en mi niñez con otras muchas que me contaban mis parientes, pero, como niño y muchacho, no les pedí la significación, ni ellos me la dieron. Para los que no entienden indio ni latín me atreví a traducir los versos en castellano, arrimándome más a la significación de la lengua que mamé en la leche que no a la ajena latina, porque lo poco que de la sé lo aprendí en el mayor fuego de las guerras de mi tierra, entre armas y caballos, pólvora y arcabuces, de que supe más que de letras. El padre Blas Valera imitó en su latín las 4 sílabas del lenguaje indio en cada verso, y está muy bien imitado. Yo salí de ellas porque en castellano no se pueden guardar que, habiendo de declarar por entero la significación de las palabras indias, en unas son menester más sílabas y en otras menos. Ñusta quiere decir doncella de sangre real, y no se interpreta con menos que, para decir doncella de las comunes dicen tazque, China llaman a la doncella muchacha de servicio. Y yapanta, que es verbo, incluye en su significación la de 3 verbos que son tronar, relampaguear y caer rayos, y así los puso en 2 versos el padre maestro Blas Valera, porque el verso anterior, que es kunuñunun, significa hacer estruendo, y no lo puso aquel autor por declarar las 3 significaciones del verbo y yapantac. Unu es agua, para es llover, chichi es granizar, riti, nevar. Pachacamac quiere decir el que hace con el universo lo que el alma con el cuerpo. Viracocha es nombre de un dios moderno que adoraban, cuya historia veremos adelante muy a la larga. Chura quiere decir poner, kama es dar alma, vida, ser y sustancia. Conforme a esto diremos lo menos mal que supiéremos, sin salir de la propia significación del lenguaje indio. Los versos son los que se siguen, en las 3 lenguas. Sumac ñusta pulcra ninfa hermosa doncella, torolaikim frater tu saquese tu hermano puñui quita urnam tuamel tu cantarillo pakir kayan nun kim fringid lo está quebrantando, gina mantara cuyus ictus y de aquesta causa kunuñunun tonat fulget truena y relampaguea, y yapantac fulminat que también caen rayos. Cambri ñusta sed tu ninfa tu, real doncella, unuiquita tuam limpan tus muy lindas aguas para munki fundens pluis nos darás lloviendo. Mein impiri interdumque también a las veces chichi munki grandinem, seu granizar nos has, riti munki nibem mitis nevarás asimesmo pacha rurak mundi factor el hacedor del mundo, pachacamac el dios que le anima, viracocha el gran viracocha, caijinapa kadok munus para aqueste oficio churasunki te suficit ya te colocaron kamasunki a cepra efecit y te dieron alma. Esto puse aquí por enriquecer mi pobre historia, porque cierto, sin lisonja alguna, se puede decir que todo lo que el padre Blas Valera tenía escrito eran perlas y piedras preciosas, no mereció mi tierra verse adornada de ellas. Dícenme que en estos tiempos se dan mucho los mestizos a componer en indio estos versos y otros de muchas maneras, así a lo divino como a lo humano. Dios les dé su gracia para que le sirvan en todo. Tan tasada y tan cortamente como se ha visto sabían los incas del Perú las ciencias que hemos dicho, aunque si tuvieran letras las pasaran adelante poco a poco con la herencia de unos a otros como hicieron los primeros filósofos y astrólogos. Solo en la filosofía moral se extremaron así en la enseñanza de ella como en usar las leyes y costumbres que guardaron, no solo entre los vasallos, cómo se debían tratar unos a otros conforme a ley natural, mas también cómo debían obedecer, servir y adorar al rey y a los superiores y cómo debía el rey gobernar y beneficiar a los curacas y a los demás vasallos y súbditos inferiores. En el ejercicio de esta ciencia se desvelaron tanto que ningún encarecimiento llega a ponerla en su punto, porque la experiencia de ella les hacía pasar adelante, perfeccionándola de día en día y de bien en mejor, la cual experiencia les faltó en las demás ciencias porque no podían manejarlas tan materialmente como la moral ni ellos se daban a tanta especulación como aquellas requieren, porque se contentaban con la vida y ley natural como gente que de su naturaleza era más inclinada a no hacer mal que a saber bien. Mas con todo eso Pedro de Cieza de León, capítulo 38, hablando de los incas y de su gobierno, dice: hicieron tan grandes cosas y tuvieron tan buena gobernación que pocos en el mundo les hicieron ventaja, etc. Y el padre maestro Acosta, libro sexto, capítulo primero, dice lo que se sigue en favor de los incas y de los mexicanos.
Habiendo tratado lo que toca a la religión que usaban los indios, pretendo en este libro escribir sus costumbres y policía y gobierno para dos fines. El uno, deshacer la falsa opinión que comúnmente se tiene de ellos como de gente bruta y bestial y sin entendimiento, o tan corto que apenas merece ese nombre, del cual engaño se sigue hacerles muchos y muy notables agravios, sirviéndose de ellos poco menos que de animales y despreciando cualquiera género de respeto que se les tenga, que es tan vulgar y tan pernicioso engaño como saben los que con algún celo y consideración han andado entre ellos y visto y sabido sus secretos y avisos, y juntamente el poco caso que de todos ellos hacen los que piensan que saben mucho, que son de ordinario los más necios y más confiados de sí. Esta tan perjudicial opinión no veo medio con que pueda mejor deshacerse que con dar a entender el orden y modo de proceder que éstos tenían cuando vivían en su ley, en la cual, aunque tenían muchas cosas de bárbaros y sin fundamento, pero había también otras muchas dignas de admiración, por las cuales se deja bien entender que tienen natural capacidad para ser bien enseñados y aun en gran parte hacen ventaja a muchas de nuestras repúblicas. Y no es de maravillar que se mezclasen hierros graves, pues en los más estirados de los legisladores y filósofos se hallan, aunque entren Licurgo y Platón en ellos. Y en las más sabias repúblicas, como fueron la romana y la ateniense, vemos ignorancias dignas de risa, que cierto que si las repúblicas de los mexicanos y de los incas se refirieran en tiempo de romanos o griegos, fueran sus leyes y gobierno estimados. Mas como sin saber nada de esto entramos por la espada sin oírles ni entenderles, no nos parece que merecen reputación las casas de los indios, sino como de caza habida en el monte y traída para nuestro servicio y antojo. Los hombres más curiosos y sabios que han penetrado y alcanzado sus secretos, su estilo y gobierno antiguo, muy de otra suerte lo juzgan, maravillándose que hubiese tanta orden y razón entre ellos, etc. Hasta aquí es del padre maestro Joseph de Acosta, cuya autoridad, pues es tan grande, valdrá para todo lo que hasta aquí hemos dicho y adelante diremos de los incas, de sus leyes y gobierno y habilidad, que una de ellas fue que supieron componer en prosa, también como en verso, fábulas breves y compendiosas por vía de poesía, para encerrar en ellas doctrina moral o para guardar alguna tradición de su idolatría o de los hechos famosos de sus reyes o de otros grandes varones, muchas de las cuales quieren los españoles que no sean fábulas, sino historias verdaderas porque tienen alguna semejanza de verdad. De otras muchas hacen burla por parecerles que son mentiras mal compuestas porque no entienden la alegoría de ellas. Otras muchas hubo torpísimas como algunas que hemos referido. Quizá en el discurso de la historia se nos ofrecerán algunas de las buenas que declaremos. Los pocos instrumentos que los indios alcanzaron para sus oficios. Ya que hemos dicho la habilidad y ciencias que los filósofos y poetas de aquella gentilidad alcanzaron, será bien digamos la inhabilidad que los oficiales mecánicos tuvieron en sus oficios para que se vea con cuánta miseria y falta de las cosas necesarias vivían aquellas gentes. Y comenzando de los plateros decimos que, con haber tanto número de ellos y con trabajar perpetuamente en su oficio, no supieron hacer yunque de hierro ni de otro metal. Debió de ser porque no supieron sacar el hierro, aunque tuvieron minas de él, en el lenguaje llaman al hierro quillay. Servíanse para yunque de unas piedras durísimas, de color entre verde y amarillo, aplanaban y alisaban unas con otras, teníanlas en gran estima porque eran muy raras. No supieron hacer martillos con cabo de palo, labraban con unos instrumentos que hacen de cobre y latón, mezclado uno con otro. Son de forma de dado, las esquinas muertas. Unos son grandes, cuanto pueden abarcar con la mano para los golpes mayores, otros hay medianos y otros chicos y otros perlongados para martillar en cóncavo, si traen aquellos sus martillos en la mano para golpear con ellos como si fueran guijarros. No supieron hacer limas ni buriles, no alcanzaron a hacer fuelles para fundir, fundían a poder de soplos con unos cañutos de cobre, largos de media braza más o menos como era la fundición grande o chica, los cañutos cerraban por el un cabo, dejábanle un agujero pequeño por do el aire saliese más recogido y más recio, juntábanse 8, 10 y 12 como eran menester para la fundición. Andaban alrededor del fuego soplando con los cañutos, y hoy se están en lo mismo, que no han querido mudar costumbre. Tampoco supieron hacer tenazas para sacar el metal del fuego. Sacábanlo con unas varas de palo o de cobre, y echábanlo en un montoncillo de tierra humedecida que tenían caves y, para templar el fuego del metal. Allí lo traían y revolcaban de un cabo a otro hasta que estaba para tomarlo en las manos. Con todas estas inhabilidades hacían obras maravillosas, principalmente en vaciar unas cosas por otras dejándolas huecas, sin otras admirables como adelante veremos.
También alcanzaron, con toda su simplicidad, que el humo de cualquiera metal era dañoso para la salud y así hacían sus fundiciones, grandes o chicas, al descubierto, en sus patios o corrales, y nunca sotechado. No tuvieron más habilidad los carpinteros. Antes parece que anduvieron más cortos, porque de cuántas herramientas usan los de por acá para sus oficios, no alcanzaron los del Perú más de la hacha y azuela, y esas de cobre. No supieron hacer una sierra ni una barrena ni cepillo ni otro instrumento alguno para oficio de carpintería, y así no supieron hacer arcas ni puertas más de cortar la madera y blanquearla para los edificios. Para las hachas y azuelas y algunas pocas escardillas que hacían, servían los plateros en lugar de herreros, porque todo el herramental que labraban era de cobre y azófar. No usaron de clavazón, que cuanta madera ponían en sus edificios, toda era atada con sogas de esparto y no clavada. Los canteros, por el semejante, no tuvieron más instrumentos para labrar la piedra que unos guijarros negros que llamaban iguana, con que las labran machucando más que no cortando. Para subir y bajar las piedras no tuvieron ingenio alguno, todo lo hacían a fuerza de brazos. Y con todo eso hicieron obras tan grandes y de tanto artificio y policía que son increíbles, como lo encarecen los historiadores españoles y como se ve por las reliquias que de muchas de ellas han quedado. No supieron hacer unas tijeras ni agujas de metal. De unas espinas largas que allá nacen las hacían, y así era poco lo que cosían, que más era remendar que coser, como adelante diremos. De las mismas espinas hacían peines para peinarse. Atábanlas entre dos cañuelas que eran como el lomo del peine, y las espinas salían al un lado y al otro de las cañuelas en forma de peine. Los espejos en que se miraban las mujeres de la sangre real eran de plata muy bruñida, las comunes en azófar, porque no podían usar de la plata, como se dirá adelante. Los hombres nunca se miraban al espejo, que lo tenían por infamia, por ser cosa mujeril. De esta manera carecieron de otras muchas cosas necesarias para la vida humana, pasábanse con lo que no podían excusar, porque fueron poco o nada inventivos de suyo, y, por el contrario, son grandes imitadores de lo que ven hacer, como lo prueba la experiencia de lo que han aprendido de los españoles en todos los oficios que les han visto hacer, que en algunos se aventajan. La misma habilidad muestran para las ciencias, si se las enseñasen como consta por las comedias que en diversas partes han representado, porque es así que algunos curiosos religiosos de diversas religiones, principalmente de la Compañía de Jesús, por aficionar a los indios a los misterios de nuestra redención, han compuesto comedias para que las representen los indios, porque supieron que las representaban en tiempo de sus reyes incas y porque vieron que tenían habilidad e ingenio para lo que quisiesen enseñarles. Y así un padre de la compañía compuso una comedia en loor de Nuestra Señora la Virgen María y la escribió en lengua aymara, diferente de la lengua general del Perú. El argumento era sobre aquellas palabras del libro 3 del Génesis: pondré enemistades entre ti y entre la mujer, etc. Y ella misma quebrantará tu cabeza. Representáronla indios muchachos y mozos en un pueblo llamado Suyi. Y en Potosí se recitó un diálogo de la fe, al cual se hallaron presentes más de 12.000 indios. En el Cozco se representó otro diálogo del Niño Jesús, donde se halló toda la grandeza de aquella ciudad. Otro se representó en la ciudad de los reyes, delante de la cancillería y de toda la nobleza de la ciudad y de innumerables indios, cuyo argumento fue del Santísimo Sacramento, compuesto a pedazos en dos lenguas, en la española y en la general del Perú. Los muchachos indios representaron los diálogos en todas las 4 partes con tanta gracia y donaire en el hablar, con tantos meneos y acciones honestas que provocaban a contento y regocijo, y con tanta suavidad en los cantares que muchos españoles derramaron lágrimas de placer y alegría viendo la gracia y habilidad y buen ingenio de los indiezuelos, y trocaron en contra la opinión que hasta entonces tenían de que los indios eran torpes e inhábiles. Los muchachos indios, para tomar de memoria los dichos que han de decir, que se los dan por escrito, se van a los españoles que saben leer, seglares o sacerdotes, aunque sean de los más principales, y les suplican que les lean 4 o 5 veces el primer renglón, hasta que lo toman de memoria, y porque no se les vaya de ella, aunque son tenaces, repiten muchas veces cada palabra, señalándola con una piedrecita o con un grano de una semilla de diversos colores que allá hay, del tamaño de garbanzos, que llaman chui, y por aquellas señales se acuerdan de las palabras, y de esta manera van tomando sus dichos de memoria con facilidad y brevedad, por la mucha diligencia y cuidado que en ello ponen. Los españoles a quien los indiezuelos piden que les lean no se desdeñan ni se enfadan, por graves que sean antes les acarician y dan gusto, sabiendo para lo que es.
De manera que los indios del Perú, ya que no fueron ingeniosos para inventar, son muy hábiles para imitar y aprender lo que les enseñan. Lo cual experimentó largamente el licenciado Juan de Cuéllar, natural de Medina del Campo, que fue canónigo de la Santa Iglesia del Cozco, el cual leyó gramática a los mestizos hijos de hombres nobles y ricos de aquella ciudad. Movióse a hacerlo de caridad propia y por súplica de los mismos estudiantes, porque 5 preceptores que en veces antes habían tenido los habían desamparado a 5 o 6 meses de estudio, pareciéndoles que por otras granjerías tendrían más ganancia, aunque es verdad que cada estudiante les daba cada mes 10 pesos, que son 12 ducados, mas todo se les hacía poco, porque los estudiantes eran pocos, que cuando más llegaron a 12,5. Entre ellos conocí un indio inca llamado Felipe Inca, y era de un sacerdote rico y honrado que llamaban el padre Pedro Sánchez, el cual, viendo la habilidad que el indio mostraba en leer y escribir, le dio estudio, donde daba tan buena cuenta de la gramática como el mejor estudiante de los mestizos. Los cuales, cuando el preceptor los desamparaba, se volvían a la escuela hasta que venía otro, el cual enseñaba por diferentes principios que el pasado, y si algo se les había quedado de lo pasado, les decían que lo olvidasen porque no valía nada. De esta manera anduvieron en mis tiempos los estudiantes descarriados de un preceptor en otro, sin aprovecharles ninguno hasta que el buen canónigo los recogió debajo de su capa y les leyó latinidad casi 2 años entre armas y caballos, entre sangre y fuego de las guerras que entonces hubo de los levantamientos de don Sebastián de Castilla y de Francisco Hernández Girón, que apenas se había apagado el un fuego cuando se encendió el segundo, que fue peor y duró más en apagarse. En aquel tiempo vio el canónigo Cuéllar la mucha habilidad que sus discípulos mostraban en la gramática y la agilidad que tenían para las demás ciencias, de las cuales carecían por la esterilidad de la tierra. Doliéndose de que se perdiesen aquellos buenos ingenios, les decía muchas veces: «Oh, hijos, qué lástima tengo no ver una docena de vosotros en aquella Universidad de Salamanca». Todo esto se ha referido por decir la habilidad que los indios tienen para lo que quisieren enseñarles, de la cual también participan los mestizos como parientes de ellos. El canónigo Juan de Cuéllar tampoco dejó sus discípulos perfeccionados en latinidad porque no pudo llevar el trabajo que pasaba en leer 4 lecciones cada día y acudir a las horas de su coro, y así quedaron imperfectos en la lengua latina. Los que ahora son deben dar muchas gracias a Dios porque les envió la compañía de Jesús, con la cual hay tanta abundancia de todas ciencias y de toda buena enseñanza de ellas como la que tienen y gozan. Y con esto será bien, volvamos a dar cuenta de la sucesión de los reyes incas y de sus conquistas.